There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort. And one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The other important joke for me I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. La pregunta ¿quién es o qué hizo? Varía según el contestatario. Un cómico, un director, un actor, un músico, aunque por otro lado, una persona normal. Un hombre, un padre, un esposo, un ser humano envuelto en una polémica enorme, tan grande como su carrera e historia. Más de 50 películas, varias novelas, muchas obras de teatro, una banda de jazz y algunos problemas exuberantes causados por ingenuidad o infortunio. Desde ganarse lentamente un nombre en el mundo de la comedia, realizar películas consideradas como obras maestras, hasta caer en el más profundo pozo del rechazo y el ensañamiento social, ser dejado de lado por sus colegas y compatriotas para verse obligado a promocionar su obra en todo el mundo, menos en su país. Sea cual fuere la posición tomada, esta es la historia de una persona que supo tenerlo y perderlo todo, siempre con sus excentricidades y personalidad marcada. Tras buenos o malos momentos, se mantuvo siendo él mismo. Quizás no sea los acontecimientos que vivió, pero sí la manera de tomarlos lo valorable. Sin necesidad de redundar, a propósito de todo esto o a propósito de nada, este es Woody Allen. Woody nació un 30 de noviembre de 1935. Creció en una familia judía de Brooklyn que supo tenerlo todo para posteriormente no tener nada. Su abuelo había sido propietario de algunas empresas, tenía una sucesión de taxis y algunas salas de cine. Sin embargo, todo esto desapareció con la caída de la bolsa en 1929. A partir de ahí, la familia tuvo que adaptarse a un estilo de vida humilde y con esos estándares nace Alan Stewart Koenigsberg, cuyo nombre cambiaría a Haywood Allen. De esta manera comienza todo. Durante su niñez era mimado por la familia. Su madre tenía 5 hermanas y todos lo adoraban. Jamás le faltó ropa ni techo, era muy sano, atlético y así todo terminó siendo un neurótico. Cuenta en su biografía que quizás el momento que lo convirtió en un nervioso, inquieto y misántropo fue cuando a los 5 años aproximadamente se dio cuenta de la mortalidad, el ser finito. El sinsentido de la vida se hizo más grande a medida de que fue creciendo. Siempre amó el cine y la radio, aunque no así los libros. Le aburrían y los consideraba mucho menos llamativo que los otros dos medios. No es hasta finales de la secundaria, cuando empezó a salir con chicas, que vio necesario leer para llamar la atención de estas. En la adolescencia se adentra en la lectura y aunque sea por ese trivial interés, termina amándola. De igual manera, el gusto de las chicas había comenzado mucho tiempo atrás. Allen cuenta que a los 6 años invitaba a sus compañeras a bares imaginando salidas románticas por Manhattan, lo que le generó decenas de problemas con sus maestras que no lo soportaban. Por el lado del cine, si hay que destacar una obra, es Un tranvía llamado Deseo, de 1951. Woody menciona cada vez que tiene la oportunidad que es su película favorita y la que más influyó en su vida. Se centra en el personaje de Blanche para describir su visión del mundo. No quiero realidad, quiero magia. Por ende, trató de ser mago hasta que descubrió que solo podía manipular naipes y monedas, pero no el universo. Siempre se inclinaba por actividades que le permitan disfrutar de la soledad, prestidigitación, el clarinete o escribir. De esa manera evitaba tener que lidiar con otros seres humanos que sin motivo alguno no le caían bien o no le inspiraban confianza. La magia apuntaba un poco más a estafas que a trucos divertidos. Cree que heredó de su padre la deshonestidad. Aprendió a hacer trucos en el póker, repartir cartas a conveniencia, manipular los cortes y aprovecharse de los otros jugadores. La magia, el cine y claro, Nueva York, o mejor dicho, Manhattan. Si bien vivía en Brooklyn, un lugar que le encanta y le guarda cariño, todo cambió un día que a los 7 años acompañó a su padre a Manhattan. Fue amor a primera vista.
Una vez que fue un poco mayor, comenzó a ir constantemente a la ciudad a ver espectáculos, películas y obras. En una de estas salidas vio funciones de vodevil y comenzó a fascinarse por los chistes que escuchaba. Así es que a los 13 años debuta en un club de barrio, pero no con chiste, sino con magia. Lo que notó es que los trucos no sorprendían mucho a los espectadores, pero sí los hacían reír bastante. Es así que se motivó a intentar con humor aprovechando un concurso en la escuela. Ahí es cuando conoció a Jerry Epstein y su hermano Sandy, que gracias a su manera de hacer humor estructurado fueron una base para profesionalizarse. Jerry también fue el que le mostró por primera vez jazz, una grabación de Sidney Bechet. Instantáneamente nació su amor por este tipo de música. Compró un saxo soprano, un clarinete, un tocadiscos y aprendió a tocar. Ahora sí comienza su camino por la comedia, ya que a los 16 años alguien le dijo que debería escribir sus chistes. Un comentario a la pasada, pero esto lo motivó y lo hizo. Envió los chistes a columnistas y rápidamente fueron publicados. Pese a su inmensa alegría, también sentía vergüenza de que sus compañeros puedan ver su nombre impreso, lo que generó que se lo cambie ahora sí a Woody Allen. ¿Por qué el nombre? Algo que muchos creen es que fue en honor al jazzista Woody Herman. Sin embargo, esto es desmentido por Woody en su autobiografía. Fue una decisión arbitraria, quería mantener algo del nombre original, por eso quedó Allen, y Woody dice se le ocurrió de la nada, era corto y quedaba bien. Woody fue consiguiendo un nombre dentro del mundo de la comedia hasta llegar a oídos de Earl Wilson, un columnista que era la voz de Broadway. Se interesó por él y al poco tiempo lo contrató para que todos los días después de la escuela escriba chistes para sus humoristas. A cambio le pagarían $40 a la semana. En ese momento repartía carne y ganaba alrededor de $3 o $4 semanales, así que fue un sí rotundo. Aquí trabajó varios años, mientras tanto comenzó a estudiar en la Universidad de Nueva York para que su madre se quede tranquila. En el trabajo comenzó a escribir también para Bob Hope, uno de sus ídolos y la mayor inspiración a la hora de escribir comedia. Lentamente fue escalando, consiguió un representante, el cual durante 7 años se aprovechó de lo poco que sabía del mundo del espectáculo y también conoció a Harleen. Se encontraron en un club social y rápidamente comenzaron a salir. Una vez que Woody comenzó a triunfar con la escritura y por eso se mudó a Hollywood, le pidió que la acompañara y ahí se casaron. Volvieron ambos a Nueva York y todo el matrimonio fue un caos. Se casaron muy jóvenes, Woody con 20 y Harleen con 17. La mala convivencia se la atribuye a él mismo. Dice que trataba mal injustamente a sus padres, sus amigos no le caían bien y la molestaba constantemente con su taciturna infelicidad. El final de la relación se precipitó al conocer a Louise Lasser, con quien mantuvo una relación por 8 años y posteriormente estuvieron casados por 4. Fue en sus palabras la primera mujer de la que se enamoró. Sin embargo, la relación no fue precisamente tranquila. Ella sufría depresión y recibía tratamientos de shock. Durante su vínculo afectivo, ella le fue infiel, consumía drogas recreativas y medicinales y era frecuentemente internada. A los 22 años, Allen se convirtió en jefe de guionistas en un programa televisivo, el cual terminaría dejando por no ser la persona adecuada según sus palabras. Su nuevo representante, Jack Rollins, le insistía que debía seguir el camino del humor, lo que le motivó a probar ser un monologuista. Una noche le permitieron probarse tras un show en un bar, lo hizo tímidamente y a la gente le encantó. Esto hizo que Rollins insista aún más con la idea del humor, lo hizo actuar en clubes durante 2 años para demostrar que ese era el camino y efectivamente tuvo razón. En 1962 se presentó por primera vez en un programa de televisión, The Jack Paar Show. My apartment alone was robbed about 4 times in 2 years. And they kept breaking in and taking things, and I didn't know what to do about it. So finally I put on my door a little blue and white sticker that said, "We gave." A Parr no le gustó porque creía que era soez, aunque tras su éxito se convirtió en su mayor admirador y se adjudicó ser el descubridor de Allen. También fue el programa de Ed Sullivan, de Johnny Carson y el de Merv Griffin. En esta época Allen grabó uno de sus 3 álbumes, A todos les fue mal, algo que nunca entendían las compañías, todos lo amaban, pero no podía hacer que un gran número de gente vaya a verlo o compre su disco. Durante una noche de las constantes actuaciones de Woody, se presentan al show Charlie Feldman, un productor hollywoodense, junto a Sam Shaw, el fotógrafo que hizo la popular foto de Marilyn Monroe. Al día siguiente, Sam se presenta en la oficina de Jack Rollins y le pregunta si a Allen le gustaría escribir para una película y quizás también actuar en ella. Tenían en mente crear una película con la actuación protagonista de Warren Beatty. Cuando se lo presentaron aceptó sin pensarlo 2 veces. El pago fue $40,000, pero como explica, el dinero nunca fue un problema, hubiera aceptado 40. Esta película es What's New Pussycat, estrenada finalmente el 22 de junio de 1965. What's New Pussycat? La obra tuvo diversos problemas en su realización. Allen presentó ante Feldman y Warren el guión, el primero opinaba que era divertido, pero le molestaban los elementos novedosos, mientras que Warren creía que su papel no era tan destacado como el pequeño que escribió para sí mismo. Por lo tanto, la obra tuvo que ser reescrita. Durante meses de trabajo, algunos nombres fueron cambiados, Warren abandonó el proyecto y en su lugar apareció Peter O'Toole. También se incorporó Peter Sellers, el cual venía del éxito de La Pantera Rosa. Woody creía que él era un genio, pero el tipo de persona cuya voz es inobjetable, todo lo que dice debe ser hecho. Esto hizo que el guionista se aparte de la escritura y deje en manos de Feldman y Sellers la mayoría de los chistes.
Pussycat fue rodada en París, la primera vez que el director estuvo allí, y en sus palabras fue amor a primera vista. Incluso pensó fugazmente en quedarse a vivir ahí, como lo hicieron dos trabajadoras de la película. Durante su estadía en París, Woody escribía, actuaba en clubes, salía en la tele y perdía y amaba a Louise por partes iguales. Notaba cómo su relación se destruía lentamente. De todas maneras, prefería enterrar las evidencias e ignorar lo que él sospechaba, aun cuando llamaba a las 5 de la mañana y ella no se encontraba en casa. Durante una de las llamadas que realizaban cotidianamente, Louise le cuenta de una manera muy desinteresada que su madre se había suicidado hace 6 días, sin pesar alguno. Cuando Woody le pregunta por qué la tardanza de la noticia, ella le responde que debido a la distancia él no podría haber hecho nada. Esto fue la muestra definitiva de que la relación no tenía arreglo. A pesar de esto, decidieron casarse para intentar hacer lo imposible. Estuvieron casados desde 1966 a 1970. Volviendo a Pussycat, una vez montada, el autor solo podía pensar que la película lo hundía, que pese a no haber sido de su agrado, terminó siendo un éxito en taquilla, una de las mejores películas de la época en cuanto a recaudación. Sin embargo, él no estaba conforme. En un arrebato de frustración pensó para sus adentros que la obra sería recordada en un futuro por ser su debut en el cine. Sorpresivamente, esas palabras soberbias se convirtieron en realidad. Un día pudo ver con sus propios ojos que la película se vendía en un videoclub bajo la premisa la primera película de Woody Allen. Pese a la pequeña satisfacción generada, nada cambió luego de eso. De vuelta en Manhattan, Allen recibe una llamada telefónica. Alguien adquirió los derechos de una película japonesa. No es una comedia, pero si se hace un doblaje puede convertirse en una. Junto a unos amigos y su esposa proyectaron la película en una sala e improvisaron diálogos para crear un nuevo texto. La película, titulada What's Up Tiger Lily y estrenada el 2 de noviembre de 1966, fue, además de nada interesante, estúpida, en palabras del autor. Incluso presentó una demanda para que quitaran su nombre de la creación, pero nuevamente fue un éxito taquillero. Por recomendación, retiró la demanda y dejó que todo siga su rumbo. La decepción y vergüenza de haber sido creador de dos películas como esas hizo que se ponga una regla a partir de ahora. Jamás haría una película de la cual no tenga el control creativo absoluto. Y así fue desde 1966, un año importante para él, no solo por esta decisión, sino también por haber peleado con un canguro en televisión. El próximo año, Woody participa en una película que describe como uno de los peores y más estúpidos desperdicios de celuloide para la historia del cine, Casino Royale. Hizo el papel de Jimmy Bond, el sobrino de James Bond. La película fue muy mal recibida por la crítica y el público. Tras este inmenso fracaso, Woody comenzaría su incursión por el mundo del teatro, escribiendo Don't Drink the Water, estrenada en Broadway el 17 de noviembre de 1966, cuya última función fue en abril del 68. En 1969 la obra sería adaptada al cine, pero la dirección fue adoptada por Howard Morris. No sería hasta 1994 que la obra tendría una adaptación nuevamente, esta vez para televisión, contando ahora sí con la dirección y actuación de Woody Allen. La obra está ambientada en la Guerra Fría. Una familia estadounidense empieza a ser perseguida en Bulgaria por sospecha de espionaje y deben refugiarse en la embajada de su país. Aquí conocen al hijo del embajador, un fracasado para todos, menos para la hija de la familia, que lentamente comienza a enamorarse de él, aún estando comprometida, mientras que el padre prefiere a su pareja actual y busca escapar del país desesperadamente. El mismo año del estreno cinematográfico de Don't Drink the Water, Allen también escribe su segunda obra teatral Play the Game Sam y también vuelve a la dirección con Take the Money and Run. Su segunda película dirigida contaría con lo más característico de su cine, principalmente su protagonista, él mismo. Si bien tuvo apariciones en roles secundarios en el pasado, aquí veríamos al personaje en su forma más pura, un hombre torpe, nervioso e hilarante, como lo serían la gran mayoría de roles que interpretará en un futuro. En este caso, Virgil, un despistado atracador con decenas de planes fallidos. Lo curioso de la obra es el factor mockumentary o falso documental. Existe una narración que cuenta la vida de Virgil desde un comienzo, su niñez, el maltrato recibido, su paso por una orquesta, su comienzo en la delincuencia y junto a esto su mala suerte. Nunca pudo llevar a cabo con éxito ningún plan. Para reafirmar el estilo documental, la cinta cuenta con entrevistas a conocidos de Virgil, un profesor, su asistente social o sus padres, los cuales utilizan máscaras para mantener el anonimato por vergüenza. El dedicar tantas escenas al humor hizo que la película se torne en una ficción en la que no cuesta percatarse que lo es. Por esto el autor quedó con ganas de hacer un falso documental de inicio a fin, con una mirada centrada en contar los hechos de una historia como si fuera una verídica. Esto sucedería muchos años después, en 1983, con Selig, la historia del hombre camaleón, una persona que se puede adaptar a su entorno en apariencia y conocimiento para sentirse parte del mismo. Una psicoanalista, interpretada por Mia Farrow, decide analizarlo y descubre que lo que lleva a Selig a hacer esto es su alta inseguridad. La historia, contada con ayuda de testimonios y una narración, muestra apariciones del protagonista en distintos momentos importantes de la historia, desde una parodia a Ciudadano Kane hasta la Alemania nazi. Es mostrado con diferentes clases de personas, judíos, negros, asiáticos, de
cualquier manera, él se adapta a las personas, creciéndole barbas, cambiando su color de piel o hablando un idioma que no es el propio. La obra caló tanto en el inconsciente colectivo que la palabra Selig ha sido utilizada para mencionar la cualidad de adaptarse e incluso también se utilizó para nombrar al síndrome de Selig, un fenómeno clínico que cuenta con un solo caso en la historia donde el individuo experimentó algo muy similar a lo que el personaje. De vuelta en 1969, Take the Money and Run consiste en una serie de sketches que en su totalidad crean una trama muy pequeña. Sin embargo, esto no lo hace una película débil en su filmografía, es más bien un punto de inicio. Aunque un punto más importante aún es la aparición de Louis Lasser, por primera vez trabajando juntos y aún casados. En su próxima película aparece nuevamente Louis en un rol más importante. Ambos siguieron en pareja durante la producción, pero al momento del estreno ya estaban divorciados. La obra en cuestión es Bananas de 1971, escrita, dirigida y actuada por él. El director encarna a Fielding Mellish, un trabajador neoyorquino que para impresionar a un activista que le interesa, decide viajar a una ficticia república caribeña llamada San Marcos. Aquí es salvado por los revolucionarios tras un intento de asesinato del gobierno. Al quedar en deuda con ellos, se queda a modo de agradecimiento y por diversos motivos del viaje termina convirtiéndose en el presidente. La película fue bien valorada por la crítica. Algo que siempre llamó la atención del autor es que suelen destacar el aspecto político de la cinta, cuando él cree que es lo menos relevante. En sus palabras, es una película tonta. Destaca algo que le dijo Groucho Marx: sus películas no tienen una posición política establecida ni revolucionaria, para nada. Lo principal es hacer una película divertida siempre. Al año siguiente, el director vuelve al cine con Everything You Want to Know About Sex, But You Were So Afraid to Ask. Basó su nombre en el libro homónimo de un psiquiatra llamado David Roben, pese a no tener nada similar, ya que este libro es un manual sobre sexo, mientras que la película es una antología de historias relacionadas al sexo con el humor que acostumbra Allen. La razón de por qué tomó este libro como inspiración es al estilo del autor graciosa. En 1969, Robbins fue invitado al Tonight Show para hablar de su libro. En un momento, el doctor utiliza como frase el título de la película del director, Take the Money and Run, por lo que, a modo de venganza, Woody decidió apropiarse del título de su libro. Todo esto resguardado bajo la compra de los derechos por parte de la productora. Debido a las necesidades de la obra, fue superadora en comparación a las previas. El presupuesto tuvo que ser mayor, pero a su vez su producción también. Muchos actores, mucho diseño de vestuarios, muchas locaciones, por eso el presupuesto fue de $2 millones. Mucho para ese momento, pero nada comparado a lo que generó, $18 millones, un éxito rotundo. Pese al divorcio con Louis, la relación continuó de buena manera, tanto personal como profesionalmente, ya que volvería a aparecer en un rol secundario en esta película y posteriormente aparecería por última vez en Stardust Memories de 1980, inspirada ampliamente en 8 y medio de Federico Fellini. El título expresa la cantidad de películas que dirigió el italiano, 8 películas completas y el medio es una colaboración. En el caso de Woody Allen, esta fue su 9ª película. La obra es protagonizada por el propio director. Interpreta a Sandy Bates, un director de cine muy famoso y querido, pero al igual que a Allen, la gente le remarca que sus películas graciosas son mucho mejores que sus intentos de búsqueda artística, como lo fueron algunas películas de la época, o lo es esta misma, un intento de buscar algo más que comedia, pero en sus palabras terminó siendo incomprendida. El protagonista es un hombre que lo tiene todo: dinero, fama y una buena vida, que aún con esto sufre ansiedad y depresión. Esto es lo que quería remarcar el autor. El problema es que la gente cometió el error de confundir su persona con los papeles que interpreta. Por ende comenzaron a creer que él renegaba de su vida, la fama, odiaba la comedia y muchas cosas más. Stardust Memories tematiza ampliamente la relación del fanático y el ídolo, el hecho de poder pasar del amor al odio en instantes. Ese mismo año sucedió el asesinato de John Lennon, por lo que Allen dice que su diagnóstico fue correcto. El público opinaba de la película lo mismo que se retrata en esta, que preferían las anteriores que eran comedias. El punto es que Woody jamás quiso quedarse en una zona de confort, quería poder pasar de la comedia al drama sin abandonar la primera y poder crecer como cineasta. También buscaba, como lo hizo a lo largo de su carrera, su obra maestra. Esta sería la última película en la que apareció Louis Lasser con un pequeño cameo y el fin del ciclo del primer gran amor de la vida de Woody Allen. Para conocer a su segunda musa inspiradora hay que volver a 1969. En 1969 Allen dio vida a su segunda obra teatral, Play the Game Sam, cuyo nombre es una referencia a la obra maestra de Michael Curtis, Casablanca. Dicha película es el eje central de la obra. El protagonista Alan es un escritor de 29 años recientemente separado de su esposa. Su vida gira en torno al cine, su hobby y casi única actividad recurrente. Está obsesionado con Casablanca y también con su actor Humphrey Bogart, tanto que tiene alucinaciones sobre su aparición. Tras separarse se encuentra con un inconveniente: no sabe hablar con mujeres. La presencia de Bogart lo guía para convertirse en lo que quiere, esa figura idílica del hombre perfecto, el hombre que dice las palabras justas en el momento apropiado, que no teme a las consecuencias de sus actos, que puede conquistar a una mujer con un simple gesto. Durante toda la obra, Alan intenta imitar a su ídolo, fallando constantemente en el intento. Su interés romántico no sería ninguna de esas personas que conoce tras el divorcio, sino la esposa de su mejor amigo, interpretada por Diane Keaton, siendo el casting el primer encuentro entre ambos, una relación laboral que escalaría a pareja y posteriormente una amistad duradera que sigue vigente en la actualidad.
3 años luego del estreno de Play the Game Sam se realiza una versión cinematográfica. Debido a las huelgas ocurridas en Nueva York en la época, tuvo que rodarse en San Francisco, un lugar poco frecuente para el guionista. Sorpresivamente no fue dirigida por él mismo, sino que el rol fue delegado a Herbert Ross. Gracias a la repetición de los actores, esta es la primera película con la coparticipación Allen Keaton. Sobre su relación sentimental, no duró mucho. Comenzaron a salir en el 69, durante el estreno de la obra en Broadway, en el 70 comenzaron a convivir por aproximadamente un año, pero se separaron debido a que Diane inició un amorío con Al Pacino durante el rodaje de El Padrino. A modo de venganza, Allen intimó con las dos hermanas de su expareja. Pese a ambos conflictos, no se mantuvieron rencor. Prosperó una fuerte amistad que mejoró las próximas obras del director, ya que post separación juntos harían 8 películas, por lo que aquí comienza la dupla Allen Keaton, que protagonizaría las películas exitosas y ganadoras de todos los premios posibles. En 1973 se estrena Sleeper. La idea en un comienzo era realizar una épica cómica de 4 horas de duración, con un intermedio que dividiría la primera parte, una Nueva York de los 60s, con la segunda parte, un futuro lejano de ciencia ficción. Al ver que las ideas no surgían tan fácilmente, el autor decidió usar solo la segunda parte. El protagonista nuevamente es interpretado por Allen, un hombre que quiso realizarse una operación de amígdalas pero fue criogenizado por accidente, despertando 200 años más tarde. Una vez despierta es perseguido por un grupo de rebeldes que quieren utilizarlo para el derrocamiento del dictador del mundo. Mientras se hace pasar por un mayordomo robot, conoce al personaje de Keaton con el que vive el resto de la historia. El guión fue enviado a Isaac Asimov y Ben Bova, que elogiaron la obra y consiguieron en que las cuestiones técnicas estaban bien resueltas. 2 años posterior a Sleeper volvería el dúo a una comedia, esta vez situada en la Rusia de la invasión napoleónica, titulada Love and Death. En el momento de la escritura, el autor estaba elaborando la idea de Manhattan Murder Mystery, pero al comenzar a leer una novela rusa hizo un giro enorme la idea, descartó Nueva York y tomó Rusia como inspiración. En la película, Allen interpreta a Boris Grushenko, un cobarde ruso que está enamorado de su prima, interpretada obviamente por Diane Keaton. Esta última decide terminar la guerra acabando con la vida de Napoleón, entonces ambos se unen para cumplir esta misión. El rodaje de la obra fue un caos, el clima era un gran inconveniente, frío y viento. Cuando tenía que llover estaba soleado, cuando tenía que estar soleado llovía. Mientras que los trabajadores eran de distintas nacionalidades, belgas, franceses, húngaros, rusos. Toda esta experiencia generó que Allen se aleje por un tiempo al grabar en lugares que no sean su zona de confort. Las reseñas de la obra fueron positivas, sin embargo esta sería la última vez que Woody le diría críticas sobre él mismo. Por pedido de la productora tenía que escoger algunas citas en estas observaciones, lo que le hizo entender el sinsentido de estar pendiente acerca de lo que otros opinen de uno. En sus palabras, la gracia de hacer una película es hacerla, el acto creativo. Los aplausos no significan nada, incluso aunque recibas los elogios más entusiastas, seguirás teniendo artritis y culebrilla. El consejo que doy a los realizadores es que trabajen, disfruten su trabajo, intenten plasmar su visión. Si esto resulta bien, genial, disfruten su momento de la cálida sensación de haberlo logrado y pasen a otra cosa. Que WhatsApp Pussycat haya sido un éxito no disminuyó un ápice la vergüenza que sentí por esa película. Sin embargo, Stardust Memories, que no fue excesivamente bien recibida, me hizo sentir que había logrado algo importante. Love and Death es la muerte de una etapa para el director. Terminan las comedias rápidas de situación para crear historias más completas argumentalmente. Además, lo que es considerado por gran parte del público y la crítica como el nivel superlativo en la creación de Woody Allen. La mayor prueba de esto fue Annie Hall de 1977. Is it the old Groucho Marx joke that I just don't want to belong to any club that would have someone like me for a member? Allen comenzaba a sentir la necesidad de hacer una comedia realista, quizás con menos chistes, pero con personajes más atractivos e interesantes. Llamó a Marshall Brickman para escribir la historia, a Gordon Willis para ser director de fotografía y Ralph Rosenblum para el montaje. El director dice que estos últimos sabían mucho más que él de absolutamente todo, por lo que lo más inteligente que podía hacer era callarse y escuchar. Así fue concebida Annie Hall, cuyo nombre original iba a ser Anedonia, la incapacidad de sentir placer. El título fue cambiado por pedido de la productora ya que no veía viable el nombre, que terminó siendo una combinación del personaje que interpreta Keaton, Annie, y el apellido de soltera de la actriz, Hall. La obra se centra en Alvy Singer, un hombre de 40 años que fue dejado por su pareja Annie hace un año y quiere descubrir el porqué. Consta de varios saltos temporales que muestran la infancia del protagonista, cómo conoció a Annie, su relación, su ruptura y su intento de entenderla o superarla. Todo comienza con ese conocido monólogo, algo extraño de ver, la ruptura de la cuarta pared, el protagonista hablándole a la cámara, algo que se repetiría durante la película también. El existencialismo es un factor clave en toda la filmografía de Woody Allen. En Annie Hall esto se trata de una manera precisa por materializar estas preguntas. Alvy Singer es un sinónimo de anedonia, no se conforma con su vida por pensar tanto sobre esta. Cuando se toma un momento para preguntarle a las parejas felices cómo hacen para hacerlo, descubre que no hay respuesta para esto, simplemente no se lo preguntan tanto como él y con eso basta para ser feliz. El personaje de Annie funciona perfectamente para hacerle dar cuenta a Alvy que siempre hay algo por descubrir. Él parece entender perfectamente la mentalidad de las personas, entiende por qué dicen lo que dicen y por qué actúan como actúan. Sin embargo, con Annie esto no pasa, él no puede entenderla.
A veces el sinsentido de las cosas hace mejor la experiencia del todo. No es necesario explicar cada aspecto de la vida para poder disfrutarla. El espectador experimenta la sensación de Albie de no entender por qué la relación termina. Aun cuando él cree que todo podría funcionar, esto no sucede y no es explicada la razón. No sucederá. This guy goes to a psychiatrist and says, Doc, my brother's crazy. He thinks he's a chicken. And the doctor says, well, why don't you turn him in? And the guy says, I would, but I need the eggs. El final es simplemente perfecto y caracteriza la obra en pocos planos. Al fin y al cabo, las relaciones son un sufrimiento, pero necesitamos los huevos. Annie Hall no fue solamente importante para el mundo del cine, también lo fue para el mundo de la moda. Los vestuarios que porta Annie fueron elegidos en su gran mayoría por Diane Keaton. Al estar su personaje basado ampliamente en ella, fue justo que decía el estilo de Annie Hall, incluso en contra de lo que querían los diseñadores de vestuario. Al igual que Sleeper, esta pretendía ser una película muy extensa. Está situada en la época victoriana de Inglaterra. Fue simplificada para poder grabarse con vestuario de la época y en Nueva York, con decenas de referencias del cine de Bergman, al humor de Groucho Marx e incluso hay una escena animada con impronta Disney. Pese a las grandes mentes que trabajaron, los escritores encontraban a la película algo incoherente. Volvieron a rodar, nuevo montaje, nuevo rodaje y así hasta llegar a 12 finales distintos. El final terminó siendo el ya conocido por todos. Entre todas las cosas que fueron cambiadas, se incluía una subtrama de un asesinato, el cual por no sentirlo apropiado para la obra fue removido, pero no descartado por el director, que muchos años después daría vida a Manhattan Murder Mystery de 1993, la última colaboración Allen Keaton, obviamente situada en Manhattan, la zona de confort del autor. Pese a esto sí probaría un género distinto, el policial. La pareja protagonista es vecina de una pareja de ancianos. La mujer de estos muere de un ataque al corazón de una manera repentina, mas no sospechosa. El personaje de Keaton comienza a dudar de lo que realmente pasó y lo lleva al extremo de intentar resolver el caso. Esta idea surge de una experiencia vivida por Woody, le sucedió algo similar. Una vecina falleció repentinamente y tras eso su marido actuaba con naturalidad, lo que lo dejó pensando por años. La película está ampliamente inspirada por el cine de Alfred Hitchcock y Orson Welles, uno que el autor siempre admiró. Esta fue la primera incursión de Allen por el género, lo que lo motivaría a seguir creando con ese estilo en la próxima década. En la opinión del director, esta es una de las mejores películas que ha hecho. Es divertida, tiene una buena historia, escenas cómicas logradas y nada pretenciosas, además que le sirvió para satisfacer su necesidad de participar en un filme al estilo de aquellos con los que había crecido. De vuelta a Annie Hall, la insistencia en buscar lo ideal para la obra fue certera. Annie Hall ganó 4 premios Oscar, mejor película, mejor guión original, mejor director y mejor actriz principal. Un éxito rotundo del cual Allen no fue testigo. The winner is Woody Allen for Annie Hall. Durante la ceremonia se encontraba tocando con su banda en Nueva York, algo que usó como excusa ya que él dice que tampoco hubiera asistido si no tenía ese compromiso. No me gusta la idea de que se premie obras de arte que no se realizan con un propósito competitivo, sino para satisfacer un deseo artístico y con suerte, entretener. La historia de Woody Allen con las premiaciones y en específico con los Oscar es muy corta. Tras haberse ausentado en la premiación del 78, se cree que la academia dejó de tenerlo en cuenta a modo de venganza. De todas maneras, es algo que al autor nunca le preocupó. No sería hasta el 2002 que Allen apareció por primera y última vez en la ceremonia para hacer un homenaje por el atentado del 11 de septiembre. En total fue nominado a 24 premios Oscar y fue ganador de 4. En cuanto a su banda, la excusa para ausentarse se encuentra activa hasta el día de hoy. Woody es el clarinetista y tocan en Nueva York generalmente, pero también han hecho giras europeas. Él dice que es horrible tocando su instrumento, pero gracias a la popularidad ganada con el cine, se puede permitir el lujo de tocar por todo el mundo, incluso en lugares de alto prestigio como la Albert Hall. De vuelta al cine, Allen siempre dijo que Stardust Memories fue una búsqueda de profundidad, de hacer algo más que simple risas. Sin embargo, su primer intento de esto fue Interiors en 1978, la cual, a diferencia de Stardust Memories, no solo incluye drama, sino que es drama. No hay una pizca de comedia en Interiors. El largometraje no cuenta con la participación de Allen en la actuación, en este caso se centra plenamente en dirigir. Nuevamente con inspiraciones de Ingmar Bergman buscó un relato intimista de una familia, algo distinto a lo usual. Prueba de esto es su ausencia en la actuación y la falta de música, un factor muy relevante en su filmografía. La película no tiene banda sonora. Todo esto por sus ganas de hacer un drama europeo, no un melodrama estadounidense. La obra está protagonizada por 3 hermanas interpretadas por Diane Keaton, Kristen Griffith y Mary Beth Hart. Ellas están viviendo la separación de sus padres y el comienzo de la nueva relación de uno de ellos. Allen estaba totalmente preparado para fracasar con Interiors. Dijo, yo no me dedico a producir éxitos, sino los mejores filmes que pueda. El fracaso es uno de los gajes del oficio. Si tienes miedo de fracasar o no puedes superarlo cuando te sucede, debes buscarte otro modo de ganarte la vida. La vuelta a la normalidad sería el próximo año 1979, año en el que se estrena Manhattan, junto con Annie Hall, la obra más apreciada del director.
Era tan duro y romántico como la ciudad que amaba. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Una de las frases con la que empieza Manhattan, seguido de Rhapsody in Blue e imágenes de la ciudad como Goody la interpreta, monocromática. La ciudad en blanco y negro latía los acordes de las melodías de Gershwin. Tras los silenciosos interiors, el autor vuelve a la música por todo lo alto, jazz en su estado puro. Como suele decir, la mayoría de su carrera se debe a la suerte. Repite que si no fuera por la fortuna, nunca hubiera tenido un éxito como el que tuvo. La escena inicial de Manhattan tuvo una muestra de esto. Los planos de los fuegos artificiales no estaban pensados. Por casualidad, una noche en la que estaban rodando, iba a tener lugar en la ciudad un espectáculo de fuegos artificiales enormes. Improvisadamente, el director fue con una cámara y parte de su equipo al departamento de un amigo, donde pusieron la cámara y captaron los ya conocidos planos. Aunque esta secuencia sea muy recordada, la película también cuenta con el plano más conocido de la filmografía de Woody Allen. Los personajes de Allen y Keaton observando el puente de Queensboro de espaldas y sentados en un banco. Allen protagoniza nuevamente una obra, en este caso interpreta a Isaac, un neoyorquino de mediana edad que odia su trabajo y tiene una novia de 17 años a la que no ama llamada Tracy. Su ex esposa se encuentra escribiendo un libro en el que cuenta intimidades de su matrimonio. También se enamora perdidamente de Mary, interpretada por Keaton, la amante de su mejor amigo Yale. Por darse cuenta del valor de su matrimonio, Yale intenta dejar en el pasado a Mary, la cual encuentra el amor en Isaac, que gracias a esto deja a Tracy con el pensamiento de que es mucho menor que él. Tras salir por un tiempo, Mary comprende que sigue enamorada de Yale, entonces Isaac queda destrozado. All right, why is life worth living? That's a very good question. Manhattan es nostalgia, es el dolor de haber perdido algo, la insatisfacción de siempre buscar lo que no se puede tener. Isaac analiza los motivos por los que vale la pena vivir, entre ellos el arte, comediantes, cantantes, pintores, las películas y, como no, la cara de Tracy. Tras haberla apartado de su vida durante toda la película, entiende que realmente la ama, o quizás solamente deteste el perderla más que el amor que le profesa. Everybody gets corrupted. You have to have a little faith in people. Tras Manhattan, la dupla Allen-Keaton se repetiría en 2 ocasiones más, la antes mencionada Manhattan Murder Mystery y Radio Days de 1987. El cine es el medio de Woody Allen, él hace cine, ve cine, referencia cine, pero la radio también fue algo importante en su vida, como probablemente lo es para cualquier persona que haya vivido su niñez en los años 40, el medio por excelencia. Radio Days es un conjunto de historias sucedidas en la década del 40, todas con la radio como disparador. Pequeñas narraciones como las jóvenes encandiladas por los cantantes populares, la vida de un beisbolista que jugaba sin 2 extremidades y ceguera, o historias más detalladas como la de una mujer que quiere trabajar en la radio a cualquier costo, o la familia del protagonista, que utilizan la radio como principal medio de entretenimiento. La tía del personaje principal tiene un rol importante y se caracteriza por buscar desesperadamente un marido. Todo esto narrado por un Allen adulto, el cual cuenta todo en primera persona, dando a entender que el niño de la familia es él. Como cuenta, el guión está basado muy a grandes rasgos en su vida. Esta sería la única vez que 2 de sus musas trabajarían juntas, Diane Keaton y Mia Farrow, pero para entender cómo llega Farrow a la cuestión hay que volver varios años atrás, hacia 1979. En esta época, Allen y Farrow no se habían visto en persona, pero obviamente se conocían por compartir ambiente y también por la fama de ambos. La única noticia que Woody tuvo de ella fue una carta que le había enviado un tiempo atrás elogiando su última película y cerrándola con sencillamente "te amo". Esto fue el único contacto que tuvieron previo a una fiesta organizada por Allen a la que asistió Mia y a modo de agradecimiento le envió un libro con una carta. La respuesta del director cambiaría absolutamente las vidas de muchas personas, ya que cerraría con un "si estás libre un día de estos, vamos a comer". Si bien habían algunas alarmas sobre Mia, Woody decidió continuar la relación. Él sostiene que fue un mecanismo de negación para soportar el día a día, algo enseñado por Freud, Nietzsche y otros. Continuó a pesar de que le haya pedido un hijo y casarse a las semanas de comenzar a salir, a pesar de conocer el historial de su familia. Uno de sus hermanos cumplía pena de cárcel por abuso infantil y previamente declaró que su padre había abusado de él. Además que sus otros 2 hermanos fallecieron, uno por un accidente de avión y otro por un suicidio. También decidió continuar pese a las diferenciaciones que hacía con sus hijos entre los biológicos y adoptados. Mia tenía en ese momento 7 hijos, 3 biológicos y 4 adoptados, a los cuales trataba muy distinto y tenía favoritismos claros. Después se descubriría los maltratos que recibían todos, golpes, agresiones psicológicas y discriminación. Todo esto llevaría a que 3 de los 10 hijos adoptados por Farrow mueran. Tan por una supuesta afección cardíaca, que Moses, uno de los hijos Farrow, sostiene que fue un suicidio, Thaddeus se suicidó disparándose en 2016 y Lark, que eligió un camino de autodestrucción que la llevó a morir en la pobreza. Aunque para hablar en profundidad de la verdadera polémica todavía falta. Al igual que con Keaton, Allen no se casa con Mia, pero sí tiene una relación mucho más duradera, 13 años, en los cuales nunca vivieron juntos, pero sí eran pareja y grabaron muchas películas. De hecho, desde que comienzan a salir hasta su separación, todas las películas de Allen cuentan con la actuación de Mia Farrow.
La primera sería A Midsummer's Night's Comedy de 1982, rodada a la vez que Selig, lo que parecía una buena idea, pero terminó siendo un agotamiento mental enorme para el autor, que prometió no volver a rodar 2 películas al mismo tiempo. La obra quería retratar la magia del campo y los bosques, mezclado axiomáticamente con problemas amorosos y maritales. Pese al rechazo que el autor le tiene al campo, buscaba hacer lo mismo que con Manhattan, retratar el lugar con amor. Esto fue difícil debido a la locación y la tardanza del rodaje. Fue complicado mantener la misma iluminación y atmósfera a lo largo de los 3 meses que duró. 3 parejas se reúnen para pasar el día en el campo. Woody es un inventor que vive con su mujer, la cual tiene problemas sexuales. La visita que reciben consta de un profesor de filosofía y su joven prometida, y un médico mujeriego junto a su reciente conquista, una mujer interpretada por Mia Farrow. Antiguos romances se reavivan y nuevos romances surgen. El próximo año se estrenaría Selig y en 1984 Broadway Danny Rose, la vuelta al blanco y negro y a Nueva York. En un restaurante de Broadway se cuenta la historia de Danny Rose. Interpretado por Woody Allen, es un representante de artistas desastrosos. La obra cuenta a la vez que esta persona arriesgó su vida para relanzar la carrera de un cantante. La película resultó divertida, apreciada por el público y la crítica. La elección del actor principal, Nick Apollo Forte, fue gracias a Diane Keaton, a la cual Woody llamó para que le dé una mano con el casting. Sin dudarlo un momento, eligió a Nick y el director, sin dudarlo, confió en el buen juicio de su amiga. El próximo año se estrena The Purple Rose of Cairo. La obra está protagonizada por Mia Farrow, que interpreta a Cecilia, una camarera que intenta escapar de su triste vida y matrimonio abusivo asistiendo al cine. La película que va a ver constantemente es una llamada The Purple Rose of Cairo. El protagonista de este rompe la cuarta pared y sale al mundo real para interactuar con Cecilia. Juntos recorren la ciudad de Nueva Jersey. Sin embargo, esto hace que los personajes de la película a lo largo del mundo se nieguen a actuar sin el personaje que huyó. Además que el personaje comienza a ser confundido con el actor, lo que le genera problemas a este último, y por eso decide ir a convencerlo para que vuelva a la película. Aquí es donde Cecilia, el personaje, y el actor tienen un raro triángulo amoroso. Finalmente, Cecilia se decanta por la persona real, dejando de lado la ilusión perfecta que le daba el personaje de la obra. Una vez sucede esto, el personaje vuelve a la película, pero el actor no se queda con ella, solo la utilizó para lograr lo que necesitaba. Por lo que Cecilia queda nuevamente sola y la última escena es ella una vez más perdiéndose en el cine, pensando en qué se puede hacer salvo ver películas. Lo que buscaba el autor era un final infeliz. Desafortunadamente tenemos que elegir la realidad. Mi visión de la realidad es que siempre es un lugar horrible para estar, pero es el único lugar donde podés pedir comida china. La película ocupa un lugar especial en Woody. Cecilia es el personaje más parecido a él que escribió. Alguien que se decepciona de la realidad y busca el escape en la magia, lo que podría ser su impulso vital de hacer películas. En 1986 se estrena Hannah and Her Sisters. Mia Farrow, Diane West y Barbara Hershey componen el trío de hermanas protagonistas de la película. Un concepto similar al de Interiors con una mirada completamente diferente, centrado principalmente en las relaciones y con la comedia presente esta vez. Las 3 hermanas, que son muy distintas, gozan de vidas diferentes pero relativamente felices con sus respectivas parejas. Esto cambia cuando el marido de Hannah se enamora de una de sus hermanas. El título se le ocurrió al creador mucho antes que la idea en sí. Escribiendo otro guión pensaba nombres y creyó repentinamente que Hannah and Her Sisters sería un buen título para una película. La obra tiene una estructura literaria clara, hizo una imitación del estilo del género con capítulos y muchos personajes que protagonizan una historia coral, implementando nuevamente una historia cuyas protagonistas son 3 hermanas como en Interiors. Si bien el trío de hermanas facilita esta comparación, September de 1987 también la permite, esto por su manera de grabarse, en justamente Interiores. La cinta se rodó dentro de una gran casa y la conexión con el mundo exterior es nula. Mia Farrow interpreta a Lane, una mujer que está recuperándose de un intento de suicidio en una casa de Vermont junto a una amiga. Ella está enamorada de uno de sus 2 vecinos, mientras que ese vecino está enamorado de su amiga, y el otro sí está enamorado de ella. Junto a este grupo se une la madre de Lane y su marido. Ambos traen el tema de la venta de la casa en la que están. Enamoramientos cruzados y existencialismo pleno. Una de las ideas más profundas del director, a su vez una de las que peor recibimiento tuvo. September estuvo rodeada de muchos problemas durante su realización. Christopher Walken fue llamado para el papel principal, pero el actor se sentía incómodo en el papel, tanto que abandonó el proyecto y su lugar lo tomó Sam Shepard, actor que tampoco estuvo cómodo con el papel. Tras el decepcionante montaje, Woody decidió grabar todo de nuevo, incluso contratando a otros actores. De manera rápida hizo un nuevo rodaje y terminó la película, la cual fue un fracaso. Sin embargo, no se rindió con el drama, volvió a intentarlo el año próximo con Another Woman. Esta vez la protagonista no sería Mia Farrow, sino Gena Rowlands. La primera tiene un papel secundario. Marian es una profesora universitaria que comienza a escribir un libro. Durante este proceso descubre que a través del respiradero puede escuchar las consultas del psiquiatra que tiene como vecino. Comienza a fascinarse con la historia de Hope, una mujer embarazada que se encuentra casada con un hombre que no ama y ha concebido un hijo que no desea.
Escuchar la regresión terapéutica hace que ella examine su propia vida, las ausencias de sus padres y la falta de conexión con sus relaciones. El autor opina que la idea era buena, podría haber sido un éxito en manos de otra persona, pero él no pudo manejarla bien, ni contando con el director de fotografía de su ídolo Ingmar Bergman. Este hombre, llamado Sven Nykvist, además de trabajar con Bergman, había tenido un romance con Mia en el pasado. En su autobiografía, Woody cuenta que la primera vez que salió con Farrow se sentía muy en inferioridad de condiciones. Ella había salido con Sven Nykvist, previamente había estado casada con André Previn, un aclamado director de orquesta, y además su matrimonio anterior era Frank Sinatra. Ella había sido criada en la realeza hollywoodense, mientras que Allen tardó mucho en ganarse un nombre en la industria. La idea original de Another Woman era distinta. Allen interpretaría a un mago aficionado que escucha las conversaciones de un psicólogo con sus pacientes e intenta enamorar a una de estas. Esto se dejó de lado para utilizar el guión final, pero la idea tampoco se descartó por completo. Fue reutilizada para otra película 8 años después. Esta fue Everyone Says I Love You del año 1996. Si no fuese un musical, nadie lo creería, una de las últimas frases de la película. El director da vida por primera vez a un musical intentando alejarse del perfeccionismo y hacer algo genuino. Los protagonistas de esta historia son Steffi y Bob, una pareja neoyorquina de clase alta. La primera estuvo casada con Joe, interpretada por Allen, que es un escritor mediocre que vive en París. Él encuentra en la pareja un apoyo tras sus fracasos amorosos. Steffi y Joe tuvieron una hija, una joven enamoradiza que cambia de pareja todo el tiempo, mientras que su padre intenta salir con Von Sydow, interpretada por Julia Roberts. Debido a escuchar sus charlas con su psiquiatra, Joe conoce todo sobre ella, la complace hasta el punto de la perfección, lo que la termina aburriendo y por ende hace que vuelva con su expareja. Una de las últimas escenas es un baile entre Steffi y Joe, con una canción y recuerdos del pasado para culminar con un nostálgico beso. La película no tuvo un buen recibimiento en Estados Unidos, pero sí en Europa, particularmente en Francia. De igual manera, el director cree que lo importante de una película es su realización, el acto de trabajar, despertarse temprano, rodar, disfrutar la compañía de personas brillantes y resolver problemas que no son de vida o muerte. Finalmente, cuando se termina, el criterio para juzgarlo siempre consiste en preguntarse hasta qué punto logra cumplir lo que imaginaba cuando estaba pensando ideas y personajes. Como siempre dice, si logro hacerlo altamente similar a como esperaba, perfecto, si no, da igual, de todas maneras se deja atrás y se sigue adelante. No tiene caso debatir el pasado. Un año después de Another Woman, Allen es parte de una gran colaboración con dos de sus directores favoritos, New York Stories, una antología compuesta por 3 historias unidas por la ciudad de Nueva York. La primera historia escrita y dirigida por Martin Scorsese, la segunda por Francis Ford Coppola y la tercera, evidentemente, por Woody Allen. Scorsese abre la cinta con un pintor cuya musa inspiradora es su joven asistente. Coppola continúa con la historia de Zoe, una niña con padres ausentes que busca que estos se reconcilien. Allen cierra la obra con Edipo reprimido, protagonizada por él mismo. Es un abogado atormentado por su madre. Un día van a ver juntos a un mago que utiliza a su madre como sujeto de muestra y esta por algún motivo desaparece realmente. Unos días después aparece en el cielo de la ciudad donde sigue molestando al personaje principal contándole a todo el mundo sus intimidades. Este año también estrenaría un largometraje por su cuenta, Crimes and Misdemeanors. Traducida como Crímenes y Pecados, cobra más sentido al ver su nombre original, Crímenes y Delitos Menores. Judah y Clifford son los dos personajes principales, interpretados por Martin Landau y Woody Allen respectivamente. Ambos tienen problemas y dilemas morales, con la diferencia del peso de estos. El primero ha engañado a su esposa durante 2 años con una mujer que ahora lo está amenazando. Tiene que dejarla o en caso contrario contaría a su familia la verdad, y también hablaría sobre posibles movimientos ilegales que ha realizado. El hermano de Judah cree que la única opción viable es asesinarla, mientras que Clifford tiene un problema mucho menor, pero que igualmente genera un dilema en él. Es un documentalista fracasado. Su cuñado, el cual es todo lo contrario a él, le ofrece hacer un documental sobre sí mismo. El dilema es que Clifford detesta a su cuñado por ser lo que él no puede ser, por tener éxito, por su soberbia. Es vender su pensamiento a cambio de un trabajo, que de cierta manera le sirve para financiar sus proyectos independientes. Pero, ¿a qué costo? ¿Realmente vale la pena? Allen se arrepintió de incluir su historia, hubiera preferido contar solo la de Judah de manera extendida. Sin embargo, pudo hacer que funcione mejor gracias al trabajo de uno de sus actores fetiches, Alan Alda. La película también le sirvió para confirmar que puede hacer drama, siendo la parte seria lo mejor de esta. También la obra le sirvió para adentrarse en el asesinato, un tema que será recurrente en los próximos años. Antes de estas tramas vuelve a realizar una comedia del estilo que acostumbra, Alice de 1990. Mia Farrow vuelve a ser protagonista e interpreta a Alice, una mujer casada con un hombre de negocios que le permite tener una vida muy acomodada. Su constante tranquilidad se ve interrumpida al conocer a un hombre del que se enamora inmediatamente, pero su moral no le permite hablarle. Tras sufrir dolores de espalda, visita a un doctor asiático que le receta hierbas que le facilitan iniciar una nueva vida, ya que estas hierbas le dan la habilidad de hacerse invisible. La idea de la historia surge nuevamente por una anécdota personal del director. Durante un tiempo sufrió chalaciones, unos pequeños bultos que aparecen en los párpados. Tras intentar deshacerse de estos mediante la medicina tradicional y fracasar, una amiga le recomienda que pruebe con medicina alternativa.
Un médico asiático que afirmaba que lo que curaría el ojo sería un bigote de gata. Tras introducir el bigote en el conducto lagrimal y cobrarle los honorarios, se retiró. No ocurrió ninguna mejora. Su oftalmólogo le dijo que nunca permita que nadie le meta nada en el conducto lagrimal, y menos un bigote de un gato. Posterior a Alice, Paul Mazursky llamó a Woody para actuar en una de sus películas, Scenes from a Mall, de 1991. La historia de una pareja casada en la que el hombre confiesa una infidelidad a la mujer y ella le pide el divorcio, pero termina admitiendo que también ha cometido errores. A la película no le fue bien, pero el actor sostiene que disfrutó grabar con Mazursky, un director al que admira, y con Bette Midler, una actriz que le cayó excelente. Este mismo año se estrenaría Shadows and Fog, basado en una obra propia de un solo acto llamado Claims Faction. El director tenía ganas de rodar todo en interiores, le gustaba la idea de tener el sonido, el clima y a la gente controlada, pero esto terminó dándole claustrofobia y por eso no volvió a repetir la idea. Sus seres queridos le han dicho que es una persona crónicamente insatisfecha. En su biografía cuenta una anécdota que condensa esto fácilmente. Hace muchos años terminé adquiriendo esa soñada casa en la playa justo delante del Atlántico, en Southampton. Invertí 2 años y una fortuna en reformarla antes de habitarla. Planté árboles, escogí cada moqueta, cada mueble, cada moldura, cada remate y cada puerta mosquitera. Elegí el empapelado y las baldosas. Por fin quedó lista para entrar a vivir. Me trasladé allí con Mia y sus hijos en un hermoso sábado de otoño por la mañana. Caminé por la playa, vi salir las estrellas, me quedé dormido con el suave sonido de las olas lamiendo a la orilla. Al día siguiente volví en coche a Manhattan, vendí la casa y no regresé jamás. ¿Quién quiere oír las olas lamiendo a la orilla cuando está tratando de dormir? Volviendo a la película, Woody interpreta a un hombre cobarde. Este es encomendado a salir a medianoche en la búsqueda de un asesino. Su función en el engranaje resolutivo no es clara. A esto se le suman más personajes y situaciones irrisorias hasta llegar a una conclusión. La obra fue un fracaso rotundo, con un presupuesto de $14 millones, generó solo 2.700.000. El próximo año se estrenaría la última película de Woody Allen con la participación de Mia Farrow, ya que 1992 sería el año en el que iniciaría la polémica más grande de la vida del director, lo que cambiaría su futuro, el de su entonces pareja y toda la familia Farrow. Durante este año, Allen comenzó una relación sentimental con Sun-Yi, una de las hijas adoptivas de Mia Farrow y André Previn. Pese a que la relación Allen-Farrow estaba tambaleante, no se habían separado cuando esto sucedió. Mia encontró unas Polaroid que Woody le sacó a Sun-Yi desnuda, lo que generó un escándalo inmenso y la ruptura definitiva de la relación. Mia, propio de su estilo errático, juntó a sus hijos y dijo que Woody había violado a Sun-Yi. Allen cuenta que esta última fue encerrada, se le prohibió cualquier tipo de comunicación y fue golpeada con un teléfono por su madre. A partir de acá comienza la lucha por la custodia de sus hijos, siendo el inicio del fin una llamada que Mia haría a la hermana de Woody en la que le dijo: él me quitó a mi hija, ahora yo voy a quitarle a la suya, refiriéndose a Dylan, la hija que ambos habían adoptado. Posteriormente, el que recibe una llamada es él. Mia le dice: tengo algo planeado para ti. Moses, uno de los hijos adoptivos de Mia, se puso al lado de Woody y en su blog cuenta todos los maltratos sufridos por parte de su madre. Explica: los niños notamos que la relación entre Sun-Yi y Allen era poco ortodoxa, pero esta no fue para nada tan devastadora para nuestra familia como la insistencia de nuestra madre en convertir esa traición en el centro de nuestra vida a partir de ese momento. El día que cambiaría todo y empeoraría la situación aún más fue el 4 de agosto de 1992, el último día en el que Allen vio a su hija Dylan. Pasó un día en la casa de campo con la familia y al día siguiente regresó a Nueva York. Tuvo una cita con la psiquiatra de Dylan y se le informó que había sido denunciado por abuso sexual. Lo que sucedió esa tarde lo cuenta Woody de la siguiente manera: visitó a sus hijos, ellos junto a las niñeras y cuidadoras estaban viendo televisión, al no ver lugar donde sentarse, se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en las piernas de Dylan. Esto fue avisado a Mia, que no estaba presente en ese momento, y eso bastó para iniciar la denuncia. La historia es frágil y la principal información es lo que Farrow y Allen sostienen como verdad, ya que la supuesta afectada se ha contradicho en varias ocasiones y hasta ha dado a entender que declaró lo que declaró por insistencia de su madre, ya que en un primer momento lo había negado hasta que con la insistencia de Mia de buscar pruebas terminó cambiando la versión de los acontecimientos. Hubieron 2 investigaciones importantes sobre el caso, una a cargo de la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale New Haven y otra a cargo del Centro del Bienestar Infantil del Estado de Nueva York. La primera concluyó lo siguiente: según nuestro dictamen, Dylan no fue sexualmente abusada por el señor Allen. Más aún creemos que las declaraciones videograbadas de Dylan y las que efectúa ante nosotros durante nuestra evaluación no hacen referencia a sucesos reales que hayan ocurrido el 4 de agosto de 1992. Mientras que el Centro de Bienestar sentenció: no se ha hallado ninguna evidencia creíble de que la niña mencionada en esta denuncia ha sufrido abusos o maltratos. Por lo tanto, esta denuncia se considera infundada. Un hecho que no tiene nada de valor legal pero es muy congruente es algo que el director afirma en una entrevista. No tiene sentido que en medio de la batalla legal conduzca hasta Connecticut y elija ese momento de mi vida para convertirme en un pederasta. Es una locura. Sea como fuere, este fue el comienzo de una historia que continúa viva hasta el día de hoy y nunca dejará de estarlo,
ya que Allen fue absuelto y declarado inocente, pero a Mia no le importó en lo absoluto. La familia Farrow continuó con la idea de que Allen es un abusador. En cuanto a la relación con Soon-Yi, esta es, según Woody, excelente. Llevan más de 25 años casados y el amor que le profesa es inmenso. Incluso han adoptado a 2 hijas. Ella tuvo una infancia muy difícil. A los 5 años escapó de su casa para sobrevivir en las calles de Seúl. Después de vivir en un orfanato, es adoptada por Mia, una mujer que habla otro idioma y la amenaza con internarla en un manicomio si no aprende inglés rápidamente. Soon-Yi cuenta que su madre la ponía de cabeza para que le llegara la sangre y pudiera aprender con facilidad. Allen dice en su biografía que su esposa nunca fue la prioridad de nadie, jamás en su vida se sintió importante para nadie y es por eso que se puso como meta de vida que ella sea su máxima prioridad. Con este enorme contexto hay que volver a 1992, previo al incidente de Dylan, pero posterior al descubrimiento de las Polaroid. En este extremadamente tenso pero aún empeorable momento se rodó Husband and Wives. El nombre lo dice, maridos y mujeres, 2 parejas se juntan a cenar una noche y una de ellas anuncia que se va a separar. Lo que genera que la otra pareja, los interpretados por Allen y Farrow, se cuestionen su situación como pareja. Mientras esto sucede, ambos comienzan a conocer personas que les atraen. El autor dice que esta es una de sus películas favoritas por el hecho de que no prestó atención en lo absoluto al arte de la cinematografía. No tuvo en cuenta las reglas de la continuidad en el montaje, la presentación en pantalla o cualquiera de las cosas que otorgan a las películas un aspecto terminado. Muchas de las escenas se grabaron cámara en mano y hubo mucha improvisación. Todo esto alentado y causado por la tensión del ambiente generado por el inmenso dolor de Farrow ante la traición de su pareja. De esta manera termina la colaboración de la dupla y por primera vez en 10 años Woody tiene que hacer películas sin la participación de Mia. Su próxima obra, Manhattan Murder Mystery, estaba pensada para incluir a Mia, sin embargo lo sucedido hizo que Woody se decante por llamar a la vieja conocida Keaton y cambie un poco los roles, ya que al considerar a esta más graciosa que él mismo, el personaje cómico fue interpretado por ella y no por él. El año próximo se estrenaría Bullets Over Broadway, uno de los mejores filmes del autor según su opinión. Un autor teatral intenta triunfar en Broadway, pero se ve imposibilitado por falta de recursos económicos. La solución a esto es la ayuda de un capo de la mafia, que aporta dinero a la obra a cambio de que su amante pueda tener un rol importante en él. Lo que parece una buena idea termina enloqueciendo al autor, ya que la mujer tiene nulos dotes interpretativos y la obra carece de espíritu. Sin embargo, es el guardaespaldas de la mafia el que aporta ideas y le da valor a la obra, tanto que comienzan a debatirse de quién sería el posible éxito de la obra una vez estrenada. Años más tarde la obra fue adaptada en forma de musical. El trabajo fascinó al autor, mas no a los críticos, solo estuvo 6 meses en el cartel. Su próxima película fue Mike the Aphrodite de 1995. Allen vuelve a la interpretación para encarnar al protagonista, Lenny, un cronista deportivo que junto a su esposa adoptan a un hijo. Al darse cuenta de que este es sumamente inteligente, se propone descubrir quién es su madre biológica. Sorpresivamente es una poco avispada prostituta. El contraste entre ambos personajes genera la comedia de la obra. El director la consideró demasiado obscena, le hubiera gustado hacerla de nuevo, aunque recuerda muy gratamente trabajar con Mira Sorvino. Tras Everyone Says I Love You, el director vuelve a una zona de confort con Descontracting Harry de 1997. Woody Allen interpreta a Harry, un escritor que tiene problemas con su entorno por basarse tan libremente en sus relaciones para crear personajes. Si bien Harry tiene problemas de adicciones, específicamente las prostitutas, sus problemas son él mismo. Como le recalcan otros personajes durante la película, tu obra es muy buena, tu persona no. Sin embargo, es sobre el final de la cinta que se encuentra el mensaje que el autor quiere dejar: vivir y usar el arte como un método para. En una discusión con lo que sería el antagonista de la historia, Harry quiere remarcar su superioridad por escribir bien, por su arte, mientras que este personaje le remarca: You put your art into your work. I put it into my life. Ahí está la diferencia, alguien que vive para su arte y alguien que hace arte para su vida. Por otro lado, también hay que resaltar algo que le dicen a Harry. Por más que sea negativo o intente que sus libros sean pesimistas, estos están dotados con un optimismo notable, algo que se nota en la propia película, que en puntos parece remarcar que nada tiene sentido, que uno jamás podrá contentarse con lo que tiene, que el funcionamiento correcto es incorrecto, pero también tiene frases como I just want to be happy. To be alive is to be happy. Take it from me. Dicho por un personaje muerto. Algo que parecería un simple chiste, pero es mucho más. Es un mensaje de pura esperanza hacia la vida. Ser feliz porque esta te lo permite. Este año también Woody participa en un documental llamado Wild Man Blues, dirigido por Barbara Koppel. La obra muestra la gira que el autor hizo por Europa tocando con su banda, un retrato más intimista de lo habitual y centrado en su faceta musical, algo que no se acostumbra a ver. El próximo año vuelve nuevamente al blanco y negro, pero sin Allen como actor.
Lee Simon es un periodista en crisis que se dedica a escribir libros de viajes. Tras el divorcio de una relación de 16 años, comienza una nueva vida caracterizada por el sexo con actrices, modelos y personajes del espectáculo. La ambición hace que se pierda y le busque el sentido a la vida, mientras que su exesposa conoce a un hombre exitoso. Este la lleva a dirigir su propio programa de entrevistas a celebridades, para ella un final triunfal y feliz. La película fue un fracaso pese a contar con un reparto de lujo. Kenneth Branagh, Judy Davis, Joe Mantegna, Winona Ryder, DiCaprio, entre otros. Este año no fue el ideal para Woody, ya que también daría su voz para el papel protagónico de Ants. Accedió bajo la promesa de que sería fácil y divertido, pero no fue ninguna de las dos. En sus palabras, fue difícil y tedioso. Me aburrí y cuando terminó prometí que jamás volvería a hacer nada semejante. El próximo año Allen estrena Sweet and Lowdown, que podría traducirse como dulce y quizás melancólico. Lowdown es una palabra que puede significar profundamente emocional, haciendo una referencia a la canción de George Gershwin. Allen usa estas dos palabras para darle nombre a esta obra y caracterizar al protagonista. Alguien dulce, pero a su vez solitario, deshonesto, deprimente. Un personaje que no encuentra el amor porque ninguna persona podría llenarlo. Lo único que lo mantiene vivo es su propio ego. Pese a las desgracias que vive en la película, sería incapaz de quitarse la vida por el mucho amor propio que tiene. Se ama y no puede amar a nadie tanto como a él mismo. Nuevamente el director crea un falso documental. La vida del protagonista es narrada por varios personajes, entre ellos el mismo Woody Allen, cuyo rol no se explica, es alguien contando una historia. Una de las cosas que siempre agradó a Woody es el mundo criminal. Junto a la magia es una de las cosas que también le hubiera gustado hacer en la vida. Ser un apostador, un buscavidas. Le dio vida a esta idea en Small Time Crooks del año 2000. La vuelta a las comedias slapstick con una historia sencilla, pero no por eso mediocre. El director es nuevamente protagonista e interpreta a un ladrón retirado que decide reunir a su banda para perpetrar un último asalto a un banco. Alquilan un establecimiento de pizzas al lado del banco para excavar un agujero y llegar hacia el objetivo. Su esposa comienza a trabajar en el local para disimular el plan, pero al no saber hacer pizzas, elige hacer galletas, lo que le genera un éxito inconmensurable y los termina siendo millonarios. La película agradó bastante. El próximo año Allen vuelve al género detectivesco que había experimentado en Manhattan Murder Mystery, esta vez con The Curse of the Jade Scorpion. Allen interpreta a Briggs, un investigador de seguros torpe enemistado con Betty Ann, la asesora de la oficina. Una noche asiste a un bar en el que está presente un mago, el cual utiliza la hipnosis para utilizarlo y poder robar una caja fuerte. Tras el robo, Briggs comienza a investigar el caso en el que él es el culpable. Unos investigadores privados que son contratados para resolver el caso apuntan a Briggs y descubren que realmente fue él. Aunque al saber de su propia inocencia, el protagonista busca refugio en Betty, la única que, pese a su mala relación, confía en su palabra. El director tuvo problemas para conseguir al actor principal, los ofrecidos rechazaron el papel y tuvo que tomarlo él. Esto es en su opinión el mayor error de la película, considera que hubiera sido un éxito o al menos mejor en las manos de Jack Nicholson o Tom Hanks. Si bien esta fue una decepción, la próxima fue una aún mayor para el autor. En 2002 se estrena Hollywood Ending. Allen cuenta, una película graciosa con una premisa divertida, el reparto actuó bien, era una idea cargada de promesas. En manos de Buster Keaton o Chaplin hubiera sido una obra maestra. Incluso en mis manos terminó siendo graciosa. Al menos eso es lo que no dejó de decirle a la gente. Val Waxman es un director de cine olvidado. Busca desesperadamente volver a ocupar el lugar que supo en la industria. Su ex esposa confía en él y le propone dirigir una película por su actual novio. Val acepta, pero antes de comenzar a dirigir se queda ciego repentinamente. De todas maneras decide realizar la película disimulando su ceguera. Sorpresivamente volvería a entrar en escena Louis Lasser, ya que Anything Else de 2003 fue escrita basada en la relación de ella y Woody. Jason Biggs interpreta a un joven escritor llamado Folk, que vive con su pareja Amanda. Su mentor es un viejo escritor de la comedia interpretado por Allen de nombre Dobell, un neurótico que lo aconseja sobre la comedia y el sexo, además que lo incita a tener armas en la casa. Los problemas llegan cuando su suegra decide mudarse con ellos. Su incapacidad de escribir crece mientras que tiene que lidiar con su incompetente agente y las locuras de su pareja. El título toma sentido al final y es un diálogo como cualquier otro. Saying how strange life is, how full of inexplicable mystery. Well, you know, it's like anything else. Tras años de maduración en la escritura de Allen, su constante duda sobre cuál es el sentido de la vida, por qué vale la pena vivir, como se preguntaba Manhattan, la respuesta que le da el sinsentido de la vida es que es como todo, no tiene un sentido profundo e intrincado, es como cualquier otra cosa. Tras el fracaso en taquilla de Anything Else, la próxima película sería Melinda and Melinda, una bisagra en la filmografía de Woody Allen y una de sus últimas grabadas en Estados Unidos. La película comienza con una charla en una cafetería. 4 personas debaten sobre la diferencia entre comedia y tragedia, mediante un disparador, una mujer que llega a una cena a la que no ha sido invitada. Las personas comienzan a elaborar la misma historia pero con 2 visiones distintas, una cómica y otra trágica. Melinda and Melinda pasó sin pena ni gloria. Lo verdaderamente importante, sobre todo para las productoras, es que no fue un éxito de taquilla, al igual que las obras previas del director. Incluso los estudios que siempre apoyaron a Allen y le daban el control total, ya no estaban dispuestos a trabajar con él. Sin embargo, sí lo hicieron estudios de Londres, libertad total con la condición de que el rodaje se realice en dicha ciudad.
Woody ya tenía hecho el guión de su próxima película, Match Point, estrenada finalmente en 2005, en un principio ambientada en Manhattan. Debido al cambio en la financiación, el autor hizo unos pequeños cambios y ahora sí se dirigió al Reino Unido para trabajar. Por un lado, sería el comienzo de los trabajos en Europa. El viejo continente siempre apoyó más a Woody que su propio país, en cuanto al escándalo alrededor de su vida personal y en cuanto a sus obras también. Los fracasos americanos solían triunfar en España, Francia o Inglaterra. Por otro lado, también sería su primera película con la participación de Scarlett Johansson, su musa de la década. Harían juntos 3 películas, pero más importante aún es el apoyo público que le brindó en un momento muy duro para el director, aunque para eso todavía falta. De vuelta a Match Point, la película toma como metáfora un juego de tenis donde la pelota rebota en la red y durante un instante el resultado del partido es una incógnita. Es cuestión de suerte hacia dónde va a caer la pelota. El deporte en cuestión sigue teniendo relevancia ya que el protagonista es un tenista profesional retirado llamado Chris. Él es profesor en Londres en un club frecuentado por familias adineradas donde conoce a Tom, con el que genera una amistad. La hermana de Tom, Chloe, se enamora rápidamente de él, lo que le es muy conveniente y por ende comienza una relación con ella. Sin embargo, Chris también está interesado por Nola Rice, la novia de Tom. En paralelo, Chris y Nola comienzan una relación, esta última queda embarazada y le pide a su amante que abandone a su esposa. Todo bajo la amenaza de arruinar su vida si esto no es así. Chris toma la decisión de matar a Nola y fingir que fue un suceso causa del peligroso barrio donde vive. Roba una joya de su vecina, la mata y posteriormente también mata a Nola. Una vez hecho esto, tira todas las joyas en un río excepto un anillo, que golpea en una valla y al igual que la pelota de tenis, el azar define todo lo que sucederá a continuación. Este anillo cae del lado de la calle y un vagabundo lo encuentra. Una vez que la policía comienza a investigar el caso, Chris es un posible sospechoso, pero solamente termina siendo absuelto gracias a que encuentran a este vagabundo muerto y con el anillo robado, lo que probaría que él fue el culpable del asesinato y Chris no tuvo nada que ver. Para sorpresa de cualquier estudio estadounidense y del propio Allen, la obra fue un éxito. Es una de las pocas que superó sus expectativas. Cuenta que la suerte estuvo a su lado todo el tiempo. A último momento, la actriz principal, Kate Winslet, abandona el papel y el reemplazo que le presentan es Scarlett Johansson. Cuando se necesitaba lluvia, llovía, cuando se necesitaba sol, estaba soleado. No hubiera podido arruinar Match Point ni queriendo, sostiene Allen. El próximo año se repiten 2 factores de éxito de la obra, Londres y Scarlett Johansson con Scoop. Nuevamente protagonizada por Scarlett, esta vez con la actuación de Woody Allen y Hugh Jackman. Sondra es una estudiante de periodismo que viaja a Londres para entrevistar a un director. Durante un espectáculo de magia elaborado por Sidney Waterman, el fantasma de un periodista ya fallecido le revela la identidad del asesino en serie que mata prostitutas en la ciudad. Sidney y Sondra se unen para revelar si esto es realmente así. En el proceso, la joven comienza a enamorarse del posible asesino y comienza a confiar en él, mientras que sucede lo contrario con Sidney. Tras otro éxito londinense, en 2007 se adentra en el mundo criminal con Ewan McGregor y Colin Farrell en Cassandra's Dream. Nuevamente el director jugaría con el mundo del crimen y el suspenso. 2 humildes hermanos compran un velero al que nombran Cassandra's Dream. Tras endeudarse con el juego, buscan la salida a esto mediante la ayuda de su tío, un hombre de mucho dinero que los ha ayudado más de una ocasión. Sin embargo, esta vez no sería gratis. El tío necesita un favor a cambio: matar a una persona. La moralidad y la culpa son la clave de la cinta. Pese al factor de éxito del lugar, la película pasó sin pena ni gloria. Después de 3 películas en Londres, Allen se ubicó en otra metrópoli europea para su próxima obra, Barcelona, con Vicky Cristina Barcelona del año 2008. Nuevamente protagonizada por Scarlett Johansson y con las actuaciones de los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz. Vicky y Cristina son 2 amigas que se van de vacaciones a Barcelona con Judy. Aquí conocen a Juan Antonio, un pintor que las invita a Oviedo. Cristina acepta y Vicky la acompaña simplemente para cuidarla. Cristina se enamora de Juan Antonio y Vicky, pese a mostrarse reacia al principio, termina interesándose en él. De vuelta en Barcelona, Cristina y Juan Antonio comienzan a vivir juntos hasta que aparece María Elena, la ex esposa de este último que acaba de intentar suicidarse. Para mantenerla segura, comienza a vivir con la pareja y entre los 3 surge una relación poliamorosa. La pareja original nota que lo que le faltaba previamente era Cristina, aunque ella los abandona para irse a Francia al sentirse utilizada. La relación original vuelve a fallar. En ese momento aparece Vicky, que infeliz con su matrimonio intenta intimar con Juan Antonio. Ambos son interrumpidos por María Elena, que drogada intenta hacer que su expareja vuelva con ella y le disparan la mano a Vicky. Tras vivir todo esto, Vicky y Cristina deciden volver a sus vidas normales y el marido de la primera nunca se entera. Debido a la película, se hizo una estatua de Woody Allen en la ciudad de Oviedo. El autor narra en su biografía: ellos nunca me pidieron opinión ni aún me informaron que la habían puesto. Erigieron una estatua mía en la ciudad y ya está. Me gustaría decir que hice algo noble y valiente en Oviedo para merecer ese honor, pero aparte de visitarla, filmar un poco, caminar por las calles y disfrutar del magnífico clima, no hice nada. Sentí como si estuviera en el jorobado de Notre Dame, donde hubieran organizado algún tipo de broma pesada y se estuvieran divirtiendo a costa de una pobre criatura dándolo a conocer al público, y que ese año la criatura era yo. Pese a la tranquilidad y libertad dada por
por el viejo continente, Woody vuelve en 2009 a Nueva York para rodar Whatever Works. El director dice que si es cínico, pesimista y misántropo es por haber tenido la posibilidad de trabajar junto a Larry David, un maestro de las observaciones cínicas. Él protagoniza la historia interpretando a Boris Yelnikov, un misántropo malhumorado que se cree un genio y conoce a una chica muy inocente. Son personas totalmente opuestas, sin embargo esto hace que puedan unirse y comienzan una relación muy peculiar. En el contraste entre ambos se encuentra lo más puro de la obra, un pesimista viendo el optimismo de alguien que no tiene nada. El choque de ambos es en sí un cliché, pero como dice el protagonista, a veces un cliché es la mejor manera de explicar una situación. La vuelta a Londres con la última película rodada en la ciudad se dio en 2010, You Will Meet a Dark Tall Stranger. 3 historias distintas pero unidas a su vez por la relación familiar de los personajes. Alfie, un hombre que se separó de su esposa y se casó con una ex prostituta, Elena, la ex mujer de Alfie que busca en una divina una contención emocional, y la hija de Elena y Alfie, Sally, que vive con su esposo Roy, un licenciado en medicina que escribió un libro exitoso, aunque aún no pudo concretar otra obra similar. Estas 3 situaciones escalan rápidamente. Alfie comprende que su nueva pareja lo está utilizando, Elena comienza a confiar más en la divina que en su propia hija, por ende se niega a darle un importante préstamo que necesitaba debido a la posición de las estrellas, mientras que Roy roba el texto de un amigo que acaba de fallecer y lo entrega, siendo este muy aceptado. El problema es que este amigo en realidad no murió, está en coma y hay probabilidades de que despierte. El próximo año Woody visita su otro amor, la capital francesa, con Medianoche en París. El personaje principal iba a ser un intelectual oriental, pero cuando surgió la posibilidad de contratar a Owen Wilson, el escritor adaptó el papel al actor. Sin embargo, muchos años antes, el hombre ideal para encarnar a Gil era Cary Grant. Cuando Allen le presentó la idea, él se negó debido a que estaba jubilado. La apertura de la película es un montaje de tomas de la ciudad de París acompañado de la música de Sidney Bechet, algo que el autor dice amar hacer, que podría haberse dedicado simplemente a hacer esto con mucho gusto. Midnight in Paris cuenta la historia de Gil, un escritor exitoso. Triunfa en Hollywood, pero no le convence, le parece hacer lo fácil. Busca más profundidad en su obra. Está comprometido con Inés, pese a quererse, tienen maneras de ver las cosas completamente distintas. Ambos viajan a París. En este viaje se cruzan un viejo amigo de Inés, el cual la encandila. Mientras esto sucede, Gil decide caminar un rato por la ciudad, se pierde y cuando se hace medianoche aparece un coche clásico con gente adentro que lo invita a ir con ellos. Una vez que llegan a destino, conoce a los Fitzgerald, algo que no entiende pero termina aceptando. Viajó hasta los años 20, el momento que más ama de la historia. Pese al amor que le tiene a este idílico pasado, conoce a una chica que está totalmente enamorada de la Belle Époque, quiere volver a final del siglo XIX, algo inaudito para Gil que cree que ella vive en la mejor época de la historia. La obra fue un éxito inmenso y el símbolo del director en el siglo XXI. En 2012 se movería de locación, pero no iría tan lejos, esta vez a Italia con To Rome with Love. Un factor especial para Allen fue el hecho de rodar la mitad de la película en italiano, dirigiendo en ese idioma como lo hicieron Sica, Fellini o Antonioni. Si bien habían actores con los que la comunicación era complicada debido a no hablar el mismo idioma, Woody cuenta que dirigir a Benigni fue un placer, no hace falta entender el idioma para ver una buena actuación. Se percibe en el aire, en los movimientos corporales, las expresiones faciales, en el tono de voz. La película cuenta 4 historias paralelas con un escenario común, Roma. Un matrimonio estadounidense que viaja a Italia para conocer al prometido de su hija, un italiano que de la noche a la mañana se vuelve famoso sin motivo alguno, un arquitecto que conoce a un estudiante que está a un paso de enamorarse de la mejor amiga de su novia, y por último, una pareja que viaja a Roma para conseguir un empleo, pero por una serie de malentendidos, el hombre tiene que fingir que una prostituta es su esposa. En el camino por hacer una obra maestra narrativa, estrena en 2013 Blue Jasmine. Jasmine es una mujer que está en bancarrota tras el suicidio de su marido, el cual tenía mucho dinero. Se muda a San Francisco con su hermana, la única persona que tiene, aunque su relación empeoró cuando Jasmine conoció a su exmarido y más aún cuando este le estafó $200,000 al exmarido de su hermana. Ahora intenta adaptarse a un mundo totalmente distinto en el que intenta sobrevivir sin tener ningún tipo de habilidad, a la vez que rechaza la vida humilde que tiene su hermana y sobre todo a su pareja Chili, que le parece muy vulgar. Las mentiras terminan haciendo que Jasmine empeore su estado y no pueda encontrar la felicidad ni la estabilidad. En palabras del autor, fracasa por basarse demasiado en Tennessee Williams. La influencia de uno de sus ídolos no le permite crear libremente. A pesar de esto, la película tuvo éxito y Cate Blanchett ganó el Oscar a Mejor Actriz. Esto al igual que lo hizo Keaton por Annie Hall. Durante su carrera logró que sus actrices consiguieran 2 premios Oscar a la Mejor Actriz Principal y otros 4 a Mejor Actriz de Reparto. Una muestra de la habilidad de Woody Allen para dirigir especialmente a mujeres. Una vez terminada Blue Jasmine, Allen vuelve a Europa, nuevamente a Francia con Magic in the Moonlight de 2014. La primera participación de Emma Stone en una película del autor, que la describe como una actriz excepcional. Magic in the Moonlight trata sobre un mago que se dedica a desenmascarar mediums. Intenta demostrar que ninguno de ellos tiene una conexión real con el mundo espiritual, aunque comienza a creer al conocer a Sophie Baker, una medium que no puede desenmascarar. Entre ellos surge una relación que termina siendo aún más importante que cualquier prueba de raciocinio.
En 2015 se estrena Irrational Man, nuevamente con Emma Stone y por primera vez con Joaquin Phoenix. Abe Lucas es un profesor de filosofía con una crisis existencial. Comienza a trabajar en una nueva universidad donde conoce a Rita, una profesora que intenta salir de su infeliz matrimonio, y Jill, su mejor alumna, la cual comienza a enamorarse de él. Todo esto con un homicidio mediante. Woody creía que iba a ser mejor recibida de lo que fue, se sorprendió con la poca gente que acudió a verla, aunque quizás, dice, en un momento sea reinterpretada como una obra maestra incomprendida. Naturalmente eso jamás me ha pasado, aunque sí es posible que uno o dos de mis éxitos hayan sido reevaluados y se haya llegado a la conclusión de que en su momento recibieron demasiados elogios. El próximo año se estrenaría Café Society. El autor intentó hacer una película con formato de novela, situada en la década de 1930 y protagonizada por Jesse Eisenberg. Él encarna a Bobby, un joven que se muda de Nueva York a Hollywood para trabajar con su tío Phil, un importante agente de talentos. Él comienza a enamorarse de la secretaria de Phil, Verónica. Esta lo rechaza por tener novio, aunque ese novio en realidad es el mismo Phil, que mantiene una relación en secreto con ella por estar casado. Bobby vuelve a Nueva York y comienza a dirigir un club nocturno en el cual tiene gran éxito. A la película no le fue tan bien, pero fue la primera colaboración de Allen con Amazon, la antesala a un proyecto algo distinto para él, una serie televisiva. Estrenada finalmente en la plataforma digital Amazon Prime en 2016 y llamada Crisis in Six Scenes, una miniserie de 6 capítulos protagonizada por Woody Allen como Sidney y Ellen May como Kay. Son una pareja de clase acomodada con una vida tranquila. Un día son interrumpidos por la llegada de Lenny, interpretada por Miley Cyrus, una rebelde buscada por la policía que tiene una gran relación con Kay y por esto decide ocultarla en su casa en contra del pensamiento de su marido. El formato no le gustó en lo absoluto al director, incluso declaró que se arrepiente de haberla hecho. No terminó contentando ni a la crítica, ni al público y mucho menos a él mismo. Sin embargo, Amazon siguió apostando por él, esta vez con otro largometraje, Wonder Wheel de 2017. Situada en Coney Island en la década del 50, se centra en la vida de una familia de clase baja, Humpty, un trabajador del parque de diversiones, y Ginny, una actriz que trabaja como camarera. Ambos tienen problemas debido al alcohol y la infidelidad. Esto se complica aún más al recibir a Caroline, la hija de Humpty que está huyendo de un grupo de mafiosos. Allen la considera una de las mejores obras que ha hecho, es una que tiene mucho de su vida. Coney Island, gangsters y un chico inadaptado que odia el colegio. El color tiene un uso muy importante, cambia en función de las emociones de los personajes, todo para estilizar el dramatismo y subrayar los sentimientos. A la película le fue muy mal, pero esta vez hubo una justificación externa. En octubre de 2017, fecha cercana al estreno de la obra, surgió el movimiento Me Too. Este inmenso movimiento motivó a mujeres de todo el mundo a contar sus experiencias relacionadas con el abuso. El problema para Allen es que se abrió el camino perfecto para que Dylan alce nuevamente su voz. Previamente lo había hecho en 2014 con una carta en el New York Times. Esta comienza de la siguiente manera: ¿cuál es tu película favorita de Woody Allen? Antes de que me respondas, deberías saber esto. Cuando tenía 7 años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó al closet que hay en el desván de nuestra casa. Aquí narra su versión de la historia, una bastante distinta a la dicha en 1992, incluyendo elementos como un tren de juguete y también detallando promesas que en el momento del supuesto abuso Allen le hacía sobre su futuro y cómo la convertiría en una estrella de sus películas. Posteriormente apunta hacia los actores y actrices de las películas de Allen. ¿Qué pasaría si hubiera sido tu hijo, Kate Blanchett, Louis C.K., Alec Baldwin? ¿Qué pasaría si hubiera sido tú, Emma Stone, o tú, Scarlett Johansson? ¿Me conociste cuando era una niña pequeña, Diane Keaton? ¿Me has olvidado? Entonces imagina que tu hija pase su vida con náusea a la mención de su nombre. Imagina un mundo que celebra a su atormentador. ¿Imaginaste eso? Ahora, ¿cuál es tu película favorita de Woody Allen? La carta fue respondida por el director en una misiva publicada en la versión digital del New York Times. En la susodicha se cuenta lo ya conocido. Él sostiene que nunca abusó a su hija, que en su momento no creyó ni siquiera necesario contratar a un abogado, por ser un hombre de 56 años que jamás había sido acusado de abuso ni antes ni después. Cuenta lo sospechoso que era el comportamiento de Farrow al no querer someterse a un detector de mentiras mientras él sí lo hizo, y también trae a colación las pruebas realizadas por la clínica de abuso infantil de Yale New Haven. Más tarde, Moses contaría cosas que complican la narrativa de los Farrow, como que el tren de juguete del que habla Dylan nunca existió. Allen finaliza la carta diciendo: nadie quiere desmotivar a las víctimas para que no denuncien, pero uno debe tomar en cuenta que en ocasiones hay personas que son falsamente acusadas y que eso es también algo terriblemente destructivo. Esta será la última vez que hable del tema porque ya ha sufrido demasiada gente. Lo que no sabía en su momento el director es que esa carta no tendría comparación a la entrevista realizada en 2018 para CBS, momento de auge del movimiento Me Too donde muchos abusadores como Harvey Weinstein o Bill Cosby, que actualmente se encuentran en la cárcel, fueron acusados. Fue la situación ideal para que dicha declaración tome la relevancia que no tuvo ni en 2014 ni en su momento en 1992. Este fue el mayor golpe de su carrera. Las consecuencias fueron obvias: entrar en la lista negra hollywoodense. Wonder Wheel se estrenó en diciembre de 2017 y fue en enero de 2018 que Dylan realiza la entrevista. De esta manera, la película fracasa en taquilla y algunos actores, como la protagonista Kate Winslet, se ponen en contra del director y afirman arrepentirse de haber trabajado con él. El mayor problema sería el estreno de A Rainy Day in New York, película que terminó de rodarse en octubre del 2017
2017 y cuya fecha prevista de estreno era 2018. Sin embargo, debido a las acusaciones del director, Amazon se negó a distribuir la película. Esto llevó a una demanda ante los estudios ganada por Allen de $68 millones. Además del dinero, el director recibió los derechos de la obra. Rápidamente, distribuidores de Europa, Asia y América Latina buscaron tener los derechos del film. De esta manera, A Rainy Day in New York fue estrenada en julio de 2019 en Polonia e, irónicamente, no fue hasta octubre de 2020 que fue estrenada en su país de origen, Estados Unidos. Aunque esto lo ve como algo poético el autor, dice que encaja en sus fantasías, ser un artista cuya obra no puede verse en su propio país y se ve obligado, debido a circunstancias injustas, a buscar su público en el extranjero. Nuevamente, algunos actores se pusieron en contra de Allen y donaron su sueldo a la caridad. Sin embargo, el director cuenta que Timothée Chalamet, el actor principal, habló con su hermana y le dijo que hizo esto simplemente porque estaba nominado al Oscar por Call Me By Your Name, y él y su agente creían que tendrían más posibilidades de ganarlo si tomaba esta decisión. Ante estos ataques, algunos actores y directores se mostraron igualmente a favor de Woody: Alec Baldwin, Javier Bardem, Scarlett Johansson, Ray Liotta, Pedro Almodóvar y también todas las mujeres que tuvieron una relación con él, entre ellos Harleen Louise Keaton. De vuelta a Rainy Day in New York, la historia es sobre Gatsby, un estudiante universitario cuya novia Ashley viaja a Nueva York para entrevistar a un cineasta famoso. Ambos emprenden el viaje, pero los planes que tenían pensados terminan frustrándose por la obsesión del cineasta con Ashley. Mientras tanto, Gatsby se encuentra con la hermana de una expareja que le confiesa haber estado enamorada de él previamente. Tras algunas peripecias, Ashley vuelve con Gatsby, pero él la deja asumiendo que son incompatibles para quedarse en Nueva York. A la película le fue bien en Europa, no así en Estados Unidos. La salida del director fue volver a donde estuvo más cómodo en el siglo XXI. La sede de la tranquilidad fue San Sebastián, España. Aquí se rodó Rifkin Festival, estrenada finalmente en 2020. Mismo año que se publicó A propósito de nada, la autobiografía de Woody Allen, la cual, para no perder la costumbre, estuvo rodeada de polémicas. La editorial que iba a lanzar la obra era Hachette. Tras su anuncio en marzo de 2020, Ronan y Dylan Farrow atacaron a la editorial sosteniendo que fue una traición, ya que habían publicado un libro del primero el año previo. El CEO se mantuvo firme y dijo que no permiten que la agenda de publicación de una persona interfiera con otra. Sin embargo, el 5 de marzo de este año, 75 trabajadores de la empresa hicieron una huelga para pedir por la cancelación del libro. El próximo día se anuncia que fue cancelado. Ante esto, algunos escritores mostraron su inconformidad, el más importante, Stephen King. La decisión de Hachette de cancelar el libro de Allen me hace sentir muy intranquilo. No es por él, no me importa en absoluto el señor Allen, es quien sea amordazado después el que me preocupa. Si piensas que es un pedófilo, no compres el libro, no veas sus películas, no lo escuches tocar jazz en el Carlyle Hotel, vota con tu billetera. En Estados Unidos, así es como lo hacemos. Por otro lado, la periodista y editora Joel Glanville dijo: no importa cuán profunda sea su rabia, refiriéndose a Ronan, es obsceno para un periodista andar silenciando a cualquiera. Él clama ir en contra de los abusadores del poder, pero él acaba de haber abusado flagrantemente del suyo. Justamente en A propósito de nada, Allen habla sobre lo irónico que es la censura en su caso. Todo esto antes de que el libro mismo sea cancelado. Cuenta cómo muchas personas del medio en privado repudiaban lo que decían de él y se mostraban unánimemente de su lado, pero cuando preguntaba por qué no alzaban su voz en público, solían responder que no por miedo a las represalias. De esta manera, el movimiento Me Too estaba generando lo mismo que sufre, mujeres que no podían alzar la voz por miedo a sufrir consecuencias en sus carreras. Algo que en el libro compara a una película en la que actuó, The Front, de 1976. Woody interpreta a Howard Prince, un cajero en un bar sin convicciones políticas que tiene una amistad con un guionista de televisión comunista. Este hombre está inscrito en una lista negra anticomunista. Debido a esto, no puede trabajar. Todo lo que hace es rechazado por su creencia, mientras que otros son rechazados simplemente por sospecha de sus creencias. Entonces este escritor le pide a Howard que adopte la autoría de sus guiones y a cambio de esto se lleve un porcentaje de las ganancias. Durante los créditos finales se muestran los participantes, el director, el escritor, algunos actores, estos bajo el nombre de Lista Negra y el año en el que esto sucedió. Posteriormente aparece el nombre de Woody Allen sin esta aclaración. Sin embargo, la poética del mundo terminó haciendo que él también sea parte de una lista negra, distinta, pero el protagonista fue parte de una lista negra al fin y al cabo. De vuelta, el libro pudo ser finalmente publicado por la editorial Arcade, recibido de buena manera por la crítica, aunque con su gran porcentaje de odio marcado. Su biografía narra toda su vida, desde su infancia hasta el momento en el que termina de rodar Rifkin Festival. Cuenta anécdotas, pensamientos, habla de sus películas y por supuesto se defiende de las recientes acusaciones de Dylan. Todo esto hilado por el humor acostumbrado y una escritura sencilla y directa. De esta manera, el libro es publicado con éxito y ese mismo año se estrena la mencionada Rifkin Festival. Protagonizada por Wallace Shawn, interpreta a Mort, un profesor de cine que viaja a San Sebastián porque su esposa, que es periodista, tiene que cubrir el festival. Aquí ella conoce a un joven director que presenta su película, mientras que Mort conoce a una doctora que se encuentra en un matrimonio en crisis. El protagonista reflexiona sobre el amor, el arte y la vida a través de escenas oníricas en formas de parodia a grandes obras del cine. La película tuvo muchas complicaciones con su distribución y solo recaudó $2 millones, lo que se ha demostrado no es un impedimento para el director en Europa. Lo que nos lleva a su última obra hasta el momento y la que se cree será la última, Coup de Chance del 2023.
sin contar todas las películas en las que actúa, sin contar New York Stories en la que participa en un solo tercio de la película y sin contar Don't Drink the Water de 1994, que es en realidad una película para televisión, esta sería su película número 50. La historia está protagonizada por Fanny y Jean, un matrimonio que parece ideal, viven en París en un lindo departamento y en cuanto a lo económico y amoroso no tienen ningún problema. Sin embargo, su relación empieza a tambalearse cuando Fanny se encuentra con Alain, un antiguo compañero del que estaba enamorada. Tras la sospecha de su pareja, Fanny comienza a ser investigada por detectives y todo lleva a una situación de suspenso. Es un thriller pero con el drama y humor característico de Allen. Lo más distintivo es que esta es su primera obra hablada plenamente en otro idioma. De esta manera parece estar terminada la carrera de Woody Allen, mas no su vida. Actualmente tiene 88 años. En su biografía detalla lo que es su cotidianidad y cierra la misma hablando sobre su legado. ¿Cómo resumiría mi vida? Como afortunada. He cometido muchos errores estúpidos de los que me he librado gracias a mi suerte. ¿A quién admiro más de la historia? A Jane, aunque es un personaje de ficción. Lo que más envidio, no haber escrito un tranvía llamado Deseo. Si tuviera que empezar mi vida otra vez, ¿hay algo que haría de manera diferente? No habría comprado ese milagroso cortador de verduras que aquel tipo anunció en la tele. Y en serio, ¿es verdad que no me interesa dejar un legado? Ya me han citado antes al respecto, de modo que lo expresaré de la siguiente manera. Más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa. Y a propósito de todo esto, ¿por qué se sigue? ¿Por qué se continúa? ¿Cuál es el motivo y por qué vale la pena? Quizás simplemente la vida sea como encontrar una moneda. Uno se pone contento cuando la encuentra, pero también cuando se quiere dar cuenta ya la gastó. Y sin ser muy negativo, quizás ahí está la respuesta. Gastar esa moneda en algo que uno no se arrepienta de tener.